Mil gracias por estar acá, por su tiempo. Creo que el tema que nos convoca hoy, a lo cual tenemos muchísima suerte de contar con la experiencia de ustedes tres, es la actividad de mejorar el parque edilicio construido, en donde no, no tengo ganas de profundizar mucho en las tecnologías que se emplean en parte para hacer esto, pero me gustaría hacer una pequeña introducción como para también compartir un poco cuál es el approach que tiene un arquitecto que trabaja desde la industria proveedora en todo esto, que creo que también es interesante. Son 5 minutitos y pasamos a sus experiencias profesionales que son de más trayecto. Voy a compartir un par de imágenes. ¿Se ve en pantalla grande? Sí, 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 no, sí. no, ahora sí. Bueno, yo terminé de estudiar arquitectura en la UBA, después me fui a Berlín y Hamburgo a hacer pasantías para un par de estudios de arquitectura, y después sucedió algo interesante que me ofrecieron una super capacitación en la sede principal de Stroh en Alemania, en donde me imagino que para todos los que han estudiado arquitectura es algo nuevo, es algo desconocido el trabajar en la industria, además, en donde en el año y medio que fui capacitado en este lugar y en las sedes italianas, españolas, fue expuesto a un montón de información súper interesante, de la cual quisiera rescatar la que he levantado de bibliografías distintas, bibliografías que son un poco más históricas y otras que son un poquito más técnicas. Exactamente sobre la actividad de mejorar lo existente con, en este caso, sistemas de pieles. La bibliografía empieza o define los comienzos o la primera gestación de esta actividad con las tecnologías hace casi 100 años. Hablan de la época postfordista, hablan del crecimiento de las manchas urbanas, después mencionan los avances en la química y física aplicada en la construcción, o sea, nuevos materiales y demás. Después mencionan la primera crisis energética alemana. Y lo que vemos en este gráfico son los millones de metros cuadrados de estos sistemas de pieles aplicados en Alemania del 77, cuando se normaron, hasta el 2009, en donde creo que lo más interesante es el gran auge que surge de esta tecnología post caída del muro de Berlín. El complejo habitacional, elementos de hormigón prefabricado que se debió dar para suplir la alta demanda en vivienda, sirvió mucho para su fin primero, pero después en la operación de todo esto los vicios tuvieron que ser reparados. En azul abajo tenemos un estimado de la implicancia de estas tecnologías acá en el contexto chileno. Ahora, no es solamente la magnitud del empleo anual de estas tecnologías en regiones en Europa o Alemania comparado con Chile, sino es cuánto se usan a la hora de mejorar la vivienda y cuánta vivienda se ha mejorado. O sea, acá vemos que del total del parque edilicio, o sea, 1 de cada 3 viviendas ha sido mejorado, en donde en promedio más de la mitad es con soluciones exteriores, que después se puede desglosar bien según qué tipo de sustrato era. O sea, es una tecnología y una actividad que viene hace tanto tiempo que ha repercutido en un montón de riquezas técnicas o riquezas profesionales, institucionales, que creo que son súper interesantes. O sea, tenemos una gama muy grande de materiales que se podrían desarrollar, tenemos una gama muy grande de subsistemas dentro de las tecnologías que ayudan en otros tipos de fenómenos, no solamente transmitancia, sino también hermeticidad, como también ventilaciones con recuperación de calor y demás. Y todo esto, esta evidencia, creo que es bien interesante de ver cómo se puede hacer para que en el contexto local de una alta tasa de importación de energías, en donde el sector construcción se lleva, no la mayor parte, pero está en el top 3 después de industria y transporte, en donde hay una fuente de energía que es muy positiva, que es local, ¿cierto? No es importada, pero es la madera, y es la que genera todas estas instancias críticas a nivel medioambiental, ¿cierto? Eso cruzado con
todo lo que se ha construido antes de la primera reglamentación, de cuánto es el consumo en calefacción, que es alto, pero tampoco está nombrando todo lo que es pobreza energética. Y después, ¿qué impacto tengo yo con las tecnologías en el proceso de mejora? Creo que hay un montón de cosas que se podrían hacer, generar, vincular, innovar y demás, en donde, ya terminando lo que voy a compartir, creo que sería de mucho valor y mucho contenido a estas charlas que estamos haciendo en torno al concurso que estamos llevando adelante ya hace 4 años seguidos, en donde este año tenemos un co-auspiciador que es la Cámara, o sea, pudimos elevar la instancia a un plano profesional, donde estamos tratando de mejorar escuelas públicas. Dentro de ese contexto estaríamos súper agradecidos si nos pueden compartir su visión sobre esta actividad, o sea, cuánto quizás se tendría que empujar, cómo se podría empujar un poco más, cómo se pueden hacer para mejorar los resultados tanto cualitativos como cuantitativos, qué experiencia de casos de éxito han tenido y después qué otras miradas existen sobre él. A veces es más interesante o es mejor reconstruir y no solamente mejorar pasivamente. O sea, ¿cuál es el balance entre esos dos vectores, cierto? Entonces voy a pasar el micrófono a Nicola. Nicola, estaremos muy agradecidos si nos contás de tu amplia experiencia, no solamente en Europa, sino acá en Chile, en todos los sectores que has estado. ¿Cuáles son los proyectos de estrategias? ¿Cuáles son las iniciativas que más rescatás en torno a esta actividad? Bueno, muchas gracias, Nicolás, por esa invitación y un gusto compartir con todos ustedes. Yo voy a ser bastante breve, no soy la experta más indicada, voy a dejar más espacio a nuestros destacados arquitectos acá, que seguro que van a contribuir con muchos ejemplos muy concretos, pero también les quiero compartir un par de ideas y un par de slides, obviamente. Para empezar, y mientras que yo voy a poner ahí la presentación, yo creo que para empezar, lo más importante acá, ustedes ven la presentación. Se ve perfecto. Yo creo que lo más importante para empezar es realmente destacar la relevancia de la iniciativa, que aquí estamos enfrentando un tremendo tema que no sabemos exactamente cuánta energía y cuánto CO2 consume el sector, pero es definitivamente una parte sustancial. Se habla de entre 20 y 40% en distintos países. Aquí quizás es un poquito menos, no tirando para el 40, sino tirando más bien para el 20, un poquito más, pero claramente es un sector muy, muy relevante y la construcción existente es de lo más relevante en eso. Y ya vamos a ver un par de cifras. Y hablando de eso también, después justamente de la crisis de COVID, la pandemia y la reactivación en distintos ámbitos y espacios, hemos destacado, Pablo lo sabe muy bien, que es demasiado relevante el tema del reacondicionamiento térmico, porque es una triple ganancia acá. Triple ganancia, por un lado, por el tema de la reducción de emisiones, por otra parte, por el tema social, y por otra parte, por el tema social, porque se están interviniendo, en buena parte se podrían intervenir viviendas que mucho lo necesitarían, y por otra parte, el tema del empleo también se estimula a través de la intervención en reacondicionamiento térmico. Así que es un temazo muy relevante en esos momentos. La gran cantidad de viviendas existentes, sabemos muy bien, el stock está en condiciones de no llegar a unos estándares mínimos, sabiendo muy bien que recién introducimos aquí los estándares térmicos en 2000, empezando por la parte
de las cubiertas y después el 2007 cuando empezamos con el programa País Eficiencia Energética en un trabajo juntos al Ministerio de Vivienda, se extendió eso a muros, pisos, ventilados y ventanas. Así que hoy tenemos algo, pero ya vamos a ver que esto definitivamente no es suficiente. Y claramente, hablando de stock, siempre viene después de que ya la embarramos prácticamente a nivel de diseño, porque sabemos muy bien que interviniendo a nivel de diseño con una evaluación energética que se hace en el momento del diseño arquitectónico, uno gasta quizás 500.000 pesos y ya tiene a nivel de diseño pasivo, sin gastarse más recursos, podría hacer un gran cambio en cuanto a eficiencia energética de los edificios. Y quizás después, contando con inversiones, implica quizás un aumento de hasta un 5%, algo en este orden en el costo de inversión, pero eso se recupera muy rápidamente. Así que el stock siempre es un problema que viene después. Y de este stock tenemos 5,5 millones de viviendas aproximadamente con muy bajo estándar energético, y ahí vemos el timeline más o menos cómo llegamos a eso, que partimos en 1992 con 3,5 millones, después se agregaron en la primera etapa hasta el primer estándar térmico 1 millón, después hasta el segundo estándar térmico 1 millón más, llegamos a 5,5 millones y hoy día tenemos, de acuerdo al censo de 2017, 6,5 millones de viviendas. Y eso claramente implica un tremendo tema. En el mundo se ha movido en esto, en este tiempo, y quedamos definitivamente atrás. En Alemania las primeras viviendas pasivas ya fueron de principios de 90, cuando nosotros todavía estábamos acumulando aquí los 2 millones de viviendas con bajos estándares técnicos. En Suiza se introdujo el estándar Minergie, que hoy día se aplica a unos 50.000 viviendas ya en Suiza en 1998, en Chile entonces 2000, el primer reglamento térmico, en 2007 el segundo, y cuando nosotros introducimos el segundo, en UK, en Inglaterra, ya introdujeron el etiquetado, que hoy día, ojalá, con la ley de eficiencia energética se haga efectivamente obligatorio en el punto de venta de las viviendas. Entonces, también 13 años después de que en Inglaterra ya estaba funcionando el etiquetado. Ojalá hoy día salga la ley lo antes posible. Y en la Unión Europea se introdujo con la directiva de eficiencia energética de edificios en 2010, el tema de la casi net cero edificación, ya en 2010, que estamos hablando ahora, empezando a hablar de esto ahora. Ahí también se introdujeron varios conceptos interesantes en esa directiva. Como sabemos, la Unión Europea siempre aplica a todos los países europeos, y entonces en ese caso también, por ejemplo, tiene esa directiva un acápite ahí que se refiere a que los estados no pueden exigir en su país de establecer estándares que no resulten rentables a lo largo del ciclo de vida útil. Es decir, no estamos hablando de amortizaciones de inversiones de 2, 3 o 5 años, sino de amortización de inversiones de 20 años y más. Y esto sí se podía exigir de acuerdo a esa directiva. Después vino el Acuerdo de París y ahora estamos esperando la nueva reglamentación térmica junto a la ley también de eficiencia energética. Dos ejemplos solamente para inspirarnos un poco en lo que está pasando en
afuera, en Países Bajos. No sé si conocen este programa de Energiesprong. Energiesprong es una iniciativa que se refiere a la renovación energética en base a básicamente prefabricación, elementos de prefabricación. Y ahí es bien impresionante que ellos desarrollaron esos esquemas que se pueden entonces a nivel de prefabricación implementar dentro de 10 días. Vienen con garantías. Obviamente uno pensaría, bueno, 10 días se puede embarrar también ahí algo, pero sí vienen también con alta garantía el esquema. Entonces muy interesante este programa en Holanda, que ha sido muy exitoso y ha llevado hoy día a que ya se implementa, es un programa privado, con público, privado, con apoyo público, pero básicamente una iniciativa privada, y que tiene hoy día ya 5.000 viviendas intervenidas, casas y viviendas intervenidas. Ahí hay ejemplos que se muestran en las imágenes, y 14.400 viviendas en el pipeline. Y muy interesante, después voy a mencionarlo brevemente, esto ya se lanzó también en Alemania, adoptaron el mismo esquema, la misma iniciativa, invitaron al mismo grupo a Alemania, y con la Agencia de Energía en Alemania se está desarrollando esto ahora también con muchos privados, inmobiliarias, constructoras metidas ahí para 11.550 viviendas en Alemania. El mismo esquema, y también con el desarrollo de estas soluciones prefabricadas en base a digitalización, etcétera, etcétera, integrando todo lo que hay de soluciones futuras. En Suiza está el famoso Gebäudeprogramm, el programa de edificios en Suiza, que empezó en 2010, y súper interesante. Ellos han logrado a través de ese programa, que es un programa estatal, que se financia básicamente a través del impuesto al carbono. Muy interesante eso también. Ahí se ha logrado como reducir una gran cantidad ya de toneladas de CO2. Y es interesante que ellos construyeron brochures y crearon esas guías en las que están tratando de realmente dar una orientación para optimizar soluciones. Entonces dicen, hey, no son las mismas soluciones para cada construcción, sino vamos a dividir, tipificado las distintas viviendas y también por periodos. Las construcciones de diferentes periodos aplican diferentes medidas optimizadas para la renovación y el reacondicionamiento. Muy interesante este programa, y realmente vale la pena que lo miren si tienen un poco de tiempo de googlear. Con eso se asocia también esta introducción de la certificación Minergie, que se usa en el reacondicionamiento. Entonces se aplica esta certificación para asegurar realmente que salgan buenas construcciones. Ahí también unas imágenes de antes y después, muy interesante. Ahí ven lo que se puede hacer en vivienda y edificación existente. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Uno de los programas más interesantes para mencionar en esto es ciertamente el programa 3PF, de protección al patrimonio familiar. Y ahí sabemos que, bueno, es un programa hoy día que lleva casi ya 15 años. Se han ejecutado 1,2 millones, o un poquito más ya, de proyectos en el marco de este subsidio, que es para el mejoramiento del entorno, ampliación y mejoramiento del mismo edificio. Aquí nos interesa el mejoramiento del mismo edificio, y eso se ha tomado bastante, este tercer pilar, o es el segundo pilar de ese programa. Esto se ha asumido bastante, pero en ese programa no se ha hecho una evaluación profunda de lo que ha pasado. En 2011
se hizo una evaluación por parte de la DIPRES del programa, después se hizo una nueva, después hubo un periodo que no se hizo una evaluación profunda. En esa del 2011 se recomendó que se evaluara el programa en mayor profundidad y que se instaurara un mecanismo, por ejemplo, de verificación del antes y del después para realmente ver qué es lo que se logra con estos subsidios, esos apoyos estatales. No se ha hecho mucho en estos años pasados y de hecho ahora en junio se decidió de no seguir más con este intento del instrumento de la verificación, que yo creo que vale la pena mirarlo un poquito más y preguntar ahí en el Ministerio de Vivienda qué pasa con esto y qué se está haciendo al respecto, porque realmente son recursos importantes que se invierten. Los beneficiarios en 2016 se hizo una evaluación interesante, están muy contentos en general, pero también ellos en su evaluación para mejoramiento del programa, por ejemplo, dijeron que sería bueno mirar un poquito la calidad de los proveedores, asegurando esta calidad, la calidad de los materiales. Entonces estoy segura que si trabajamos todos juntos en esto para evaluar bien cómo podemos optimizar ese programa, podemos sacar mucho más provecho quizás aún a este gran programa de mejoramiento de la vivienda. ¿Cómo entonces aceleramos? Por un lado, eso yo creo que miremos esos apoyos estatales existentes, súper relevante. Miremos el marco regulatorio, ya mencionamos dos cosas que se deberían hacer prontamente, pero también miremos el tema de la cooperación público-privada. Y este ejemplo que hablé brevemente, el Energiesprong de Holanda, que se ahora transfirió a Alemania, que anunciaron ese Volume Deal, un negocio de gran magnitud, con esas 11.600, ahí está la cifra, 635 renovaciones, participan 22 empresas en esto, y ahí se acordó que dentro de muy pocos meses, entonces 4 empresas constructoras se iban a poner a realmente trabajar estas soluciones de prefabricación, y eso con apoyo estatal. Obviamente hay apoyo estatal detrás para generar esas soluciones que se pueden extender mucho más allá que a estas 11.635 que están desde ya ahí, sino a muchas más que van a seguir. Pero ahí en cooperación público-privada, muy brevemente, les quiero mencionar también este programa de inclusión energética que tenemos con la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile y varias otras universidades afiliadas, asociaciones gremiales, EBP participa en esto y una ONG que se llama EGEA. Yo creo que es súper importante que trabajemos en la inclusión energética y obviamente la vivienda es lo primero que deberíamos trabajar y encontrar soluciones de acceso a energía limpia, y esto implica también al confort térmico en las casas. Y lo que hacemos ahí en este programa, que es muy territorial, se interviene hoy día en Renca, ya estamos ahí mirando Tiltil y otros territorios más del país en el norte y en el sur, y también ya estamos interviniendo en Colombia, ya se llevó a otros países en la región, pero lo que se hace ahí es realmente trabajar el tema de manera integral. Y yo sé que Pablo ha trabajado también harto en eso, en no mirar solamente el edificio o la vivienda, sino tratar de proporcionar soluciones más integrales. Y aquí, por ejemplo, estamos mirando también si uno instala energía solar, térmica o fotovoltaica en los techos de las viviendas en estas zonas. Entonces, para dar acceso no es suficiente solamente instalar eso, sino
hay que mantenerlo. Sabemos muy bien que los paneles térmicos, especialmente después de 2 años, un gran porcentaje se queda inoperativo porque no están los medios para hacer la mantención a esos paneles. Entonces, eso forma parte de lo que tenemos que mirar y de lo que tenemos que, que solucionar en cuanto a mayor confort térmico y mayor confort en la vivienda. Pero no nos olvidemos, para cerrar, pensemos desde el diseño. Y ahí hay ejemplos de evaluaciones energéticas desde el diseño. Y repito, esto es fácil de hacer y con diseño pasivo uno logra realmente remediar o prevenir mucho de lo que uno tiene que remediar después en cuanto a la renovación. Eso les quería compartir acá. Muchísimas gracias, Nicola. Em, Sin duda, cuando uno se compara con lo que se ha estado o está haciendo en países desarrollados, uno como, no sé si les pasa a ustedes, como que queda un poco como con ansiedad para ver cuándo y si es que podemos llegar a esos niveles, ¿cierto? Pero igual, si comparamos lo que está haciendo en Chile con el resto de Latinoamérica, como se diría acá, Chile la está llevando. O sea, en comparación con el contexto inmediato, eso está muy, muy avanzado acá. Convención de la ley de eficiencia energética va a ser obligatorio el Energieausweis o la calificación energética de la vivienda para todo compra-venta, va a ser una exigencia correcta y buena. Más dentro del nicho, lo que hacemos nosotros, finalmente se está generando un anteproyecto de norma que defina estándares mínimos técnicos de estos sistemas de pieles. Y hay un montón de cosas súper interesantes en realidad. El tema es seguir empujando. Antes de que pasemos a la pregunta un poco más global que está por encima de eso, que no es solamente el edificio y las tecnicidades de su forma envolvente. ¿Por qué no escuchamos un poco de José Antonio, si nos puedes compartir un par de ejemplos de casos de éxito? O sea, que nos ayudes a dimensionar un poco cuáles son los retornos económicos y quizás también medioambientales de un par de ejemplos que han hecho ustedes desde EBP Chile. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Muchas gracias, Nicolás y Pablo. Ya, yo les voy a mostrar un par de casos. Puse casos de éxito, que siempre estos tienen algún pequeño problema, pero me gusta pensar que son casos de éxito porque son como proyectos que son bottom-up, que parten de un problema, tratan de ver una solución, y si esta solución calza, se puede escalar a otras situaciones, y ahí en EVP siempre tratamos de construir desde un ejemplo así, un bottom-up, algo que funcione, se escale, quizás se convierte en un programa, por ejemplo. También siempre nos toca trabajar en proyectos en la parte de diseño, proyectos muy bonitos, pero uno tiene un bichito por los edificios existentes, y les voy a mostrar dos de esos casos, ¿ya? En EVP se inició en Chile en el año 2012, justo cuando Coyhaique fue declarado zona saturada, mismo año. Y desde ahí hubo un interés en trabajar en la Patagonia, y empezamos con el 2014 en un primer proyecto que era relacionado con biomasa, y el 2016 iniciamos un proyecto que estaba relacionado con la construcción. Habían 2 edificios, una escuela y un centro cultural, ambos respectivamente de haber sido el año 80 y año 2010. El centro cultural era nuevo, es nuevo. Ambos con problemas similares, no estaban preparados para el clima donde estaban diseñados. Y era un tema bien complejo, especialmente en el caso de la escuela. La escuela, y no era la única escuela que pasaba esto, estaban acostumbrados los niños a ir con gorro, con parca, adentro de la sala a aprender, cosa que no, en ningún caso es la forma en que tienen que estar aprendiendo. Ellos tienen que estar confortables, despreocupados del frío, etc. Entonces, había este proyecto, esta escuela, como ustedes pueden ver, estaba en una situación
que estaba entrando, no sé si yo, quién será, podrá decir esto, pero estaban llegando a un estado de obsolescencia. Prácticamente no se podía estudiar ahí. Sin embargo, este caso lo vemos muchas veces en Chile, muchísimas veces. ¿Y para qué decir en vivienda? Nada que decir. O sea, es impresionante la cantidad de escuelas, viviendas, em, consultorios, mucha infraestructura que si bien ha mejorado muchísimo, lo existente todavía está y es urgente tener que intervenirlo. Entonces uno dice, oye, pero ¿para qué lo vas a pensar en deshacerte de esto? Sino que hay que ponerlo en valor. Entonces NBP, gracias a la cooperación suiza, que nos apoyó con un proyecto ahí para hacer todos los cálculos, estudios, etcétera, gracias a los expertos, lo que principalmente hicimos fue aunar voluntades y conseguir que se interviniera esa escuela en el año 2016. Y el año 2017 se ejecutó y lo que ustedes veían antes como una escuela antigua, que se veía evidentemente con problemas, hoy día se ve prácticamente como un edificio nuevo. Que esto tuvo, no le voy a decir la cantidad de dificultades enorme, pero nos permitió demostrar que este tipo de proyectos son realizables con basta simplemente juntar voluntades para que en vez de gastar, no sé, los 4.000 millones de pesos que cuesta hacer un colegio nuevo, ocupar el 10% de eso y rehabilitarlo como un envolvente exterior, ventanas nuevas, un sistema de caldera de astilla. Recuerdo que en el plan de contaminación atmosférica no permite el uso de leña. Tenía leña, la astilla no contamina a los niveles que contamina la leña, y más allá de que funcione técnicamente, funcione económicamente, pasaba algo esto se convirtió en un emblema de este proyecto, un emblema que apelaba a una urgencia, a una necesidad de una comunidad que estaba pidiendo con mucho ahínco que se mejore la situación que está pasando mucha gente, muchos niños, muchas familias. Este fue probablemente de los primeros casos que hubo de este tipo de renovaciones allá. También está el edificio del MOP, que quedó muy bueno, pero este apelaba a la comunidad educativa. Y si ustedes ven la cita en la de más abajo, disculpen, la cita donde en la primera noticia dice: desde hace 2 semanas los alumnos de la escuela Baquedano pueden estar en clase sin abrigos, bufandas y gorros, gracias al inicio del funcionamiento del proyecto de mejoramiento térmico Escuela Baquedano. Esto fue el año 2017. ¿Cuánto teníamos que esperar? Tuvimos que esperar para que pasara una noticia de este tipo. O sea, darnos cuenta ahora que tenían que ir los niños abrigados a estudiar, eso habla de muchas cosas, pero por lo menos este tipo de proyectos son realizables. Ya, fantástico, muy bien, el proyecto está excelente, funcionando, la directora fue un 7, permitió que todo esto se moviera y se realizara y que fuera finalmente un proyecto exitoso. También cambiamos la caldera por una caldera que fue importada desde Suiza, que funciona con astilla, mínima producción de material particulado, reduciendo los niveles de contaminación atmosférica, que son una urgencia de salud pública enorme. Otro ejemplo, este ejemplo es muy bonito porque en el año 2010 se construyó un centro cultural que es una infraestructura fantástica porque es la infraestructura cultural más grande de la región. Es el salón de conciertos más grande y hoy día casi el único de la región de Aysén. Y tiene una cantidad de actividades impresionantes: cine, conciertos, teatro. Tiene mucha vida ese lugar. Pero tenía un problema, que es que la gente tenía que ir con manta. Y era un poco famoso por este tema. Dijo, bueno, ya, nuevamente teníamos un proyecto ya realizado, gracias al apoyo de la cooperación y los expertos, y
proyecto, no sé qué me pasa, ahí está. Y este proyecto, solamente para contextualizar, el valor de transmitancia, que es el que define la cantidad de energía que se transfiere a través de la envolvente en el edificio, que estoy marcando ahora, era en los muros 3,8. 3,8 de valor de transmitancia es altísimo, altísimo. Ideal debiese ser 0,34, o sea, inferior al 10%, que eso es lo que pide el plan de descontaminación atmosférica. El gran problema estaba tanto en el muro como en el piso ventilado, y el piso ventilado era toda la parte de los asientos. Entonces ustedes podrán pensar que toda la zona del salón era muy, muy, muy fría, ¿no? Pues bien, hicimos un estudio bien acabado, medimos las posibilidades que había de envolver completamente este centro cultural, vimos todas las soluciones constructivas que estaban instaladas, vimos la caldera, que, ¿para qué les voy a decir? La caldera funcionó una vez, y esa vez no dio la potencia porque la envolvente perdía tanta energía que no podía calentar el edificio. Ya, había que hacer algo urgente. Esta vez, acá, y aquí estoy hablando más desde el punto de vista económico, una serie de medidas con la inversión calculada, los años que se paga y las medidas que eran más rentables que pudimos ejecutar fue el cambio de la envolvente, el control de las infiltraciones que eran muy altas y el cambio de la caldera. Esto ya era una renovación mayor, porque es cambio de sistema de climatización, una obra de volver completamente más de 1.200 metros cuadrados al centro de la ciudad. Y eso es importantísimo porque claro, la escuela estaba un poquito más retirada del centro y tenía patio, entonces la solución para poder relacionarse con el espacio público era más normal, pero este estaba al centro de la ciudad. La logística fue bien complicada. Bueno, y afortunadamente junto con la Corporación Cultural pudimos postular a un fondo del Ministerio de la Cultura. Nos adjudicamos el fondo necesario para ejecutar estas 3 obras. Teníamos todo un proyecto desarrollado y el año pasado ejecutamos todo este proyecto y le dimos una cara completamente nueva a este edificio, aislándolo exteriormente. O sea que me tocó ir más de una vez y se sentía mucho más temperado al interior. La gente ya lo notaba, le empezó a dar una vida distinta al recinto. Aquí estaba en proceso y finalmente terminó siendo un centro cultural que sin duda le quedan cosas por hacer, está claro, pero tenemos un edificio que está listo para recibir hoy día los mejores espectáculos de la región, que tiene un sistema de calefacción que no contamina, que gasta ni un décimo de lo que gastaba antes cuando usaba gas, y que es mucho más confortable y está ahora esperando a que ojalá pase la pandemia pronto para poder recibir a toda la gente esto, porque estamos todavía en marcha blanca, estamos recién empezando a operar la caldera, recién viendo cómo funciona el salón, pero sin duda le cambió completamente la cara al recinto. Y bueno, con esto yo termino. Esto de ejecutar que creyeron en este proyecto hace mucho tiempo, nos apoyaron a hacer todo lo que son las soluciones constructivas y estamos muy contentos de tener este otro ejemplo de que se puede hacer mejoras energéticas, que no es necesario pensar que algo está obsoleto, sino que se pueden revitalizar. Idealmente, y yo creo que el concurso que están haciendo Nico con Sto apunta mucho a eso, a revitalizar y darle nueva vida a la arquitectura, al aporte en la ciudad. Y nada, estamos en eso, viendo cómo podemos seguir aportando desde EBP en este tipo de proyectos. Muchas gracias, José. Fue un placer haber tenido la suerte de colaborar con ustedes en el último caso y por supuesto tenerte como miembro del jurado en el concurso. Pablo, desde un punto, o sea, se podría decir que hasta ahora la forma de contemplar el mejorar lo existente se podría definir como un pensamiento bastante lineal, o sea,
cuáles son las herramientas que tenemos a disposición, cuáles son los recursos y cuál es el delta del antes y después y cómo se puede medir. Ahora, haciendo las preexistencias de índole residencial, educacional, infraestructura de salud o infraestructura cultural, ahí se empieza a complejizar un poquito más cuál es el impacto de tener la mejora sobre esos casos. Y después, si nos vamos a una escala más amplia, que son las que te manejas vos, me imagino que ahí la pregunta tiene muchas más entradas. Complementando esta forma de pensamiento técnico o más baja tierra lineal con las cooperaciones público-privadas que nombró Nicola en los casos de los nuevos planes como para darle un segundo push a esta actividad. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿dónde están los primeros desafíos? ¿Es una cuestión de solamente cooperar y comunicarnos entre nosotros? ¿Es una cuestión ya más de reglas duras? No quiero llamarlo imposiciones, pero exigencias. ¿Cómo está la cosa para que solo con rearticularnos se vea un resultado que fluya y que genere más bien círculos viciosos y no negativos? No, bueno, gracias Nico por la invitación y también a Nicolás y José Antonio por sus presentaciones, que la verdad es que fueron muy completas, detalladas, y yo no tengo un PowerPoint, pero sí voy a tratar de responder o comentar a lo que tú planteas, Nicolás. A ver, yo creo que estamos llegando a un punto de convergencia, en que ya veníamos con una crisis de cambio climático desatada, que a la luz de lo que es la pandemia del coronavirus, el impacto económico que ha tenido a nivel global, y por otro lado la emergencia de una serie de demandas globales por justicia social, hacen que esto ya no tenga que ver con incentivos, no tenga que ver con la capacidad de articularse y colaborar. Este es un tema urgente. Y ya no tiene que ver solo con promover la eficiencia energética o hídrica de las futuras edificaciones o los futuros barrios, sino que también en cómo vamos a reacondicionar ese stock construido y cómo vamos a rediseñar y rehabilitar nuestras ciudades y nuestros barrios para este nuevo trato que vamos a tener en la forma de habitar del siglo XXI, post-COVID, digamos, crisis ambiental. Y eso requiere también un cambio político, por eso que yo estoy muy contento y muy optimista respecto a la construcción de un nuevo diálogo constituyente que iniciamos. Nos puede poner a la vanguardia, puede ser una gran oportunidad para articular todos estos temas. Dicho eso, voy a hablar también un poco con el sombrero de ser director de Fundación Chile, donde estamos trabajando, entre otras cosas, en un estudio de sostenibilidad y productividad del sector de la construcción, que ya está empezando a dar ciertas luces y ciertas señales importantes. Por un lado, entender que el ciclo de vida de la construcción ya no solamente, ¿verdad?, está terminando en lo que es la operación, sino que tenemos que ver de qué manera se va reacondicionando, se va generando, ¿verdad?, un nuevo ciclo a partir de ciertos materiales o ciertas edificaciones o ciertos programas una vez que cumplen su vida útil. Y por otro lado, entender que el sector de la construcción en Chile todavía tiene muchas oportunidades de optimización para lo que son las nuevas edificaciones, así como el stock construido. Estamos hablando de que el 25% de las emisiones de nuestro país están vinculadas al sector construcción, emisiones de CO2, y que además la huella de carbono del sector construcción en Chile anualmente, que es aproximadamente 830 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares, casi un 30% de esa huella de carbono tiene que ver con calefacción y enfriamiento. Más o menos 35% residencial, 23% comercial. O sea, un 19% del total es residencial, un 9% del total es comercial o institucional. Y claramente hay mucho que se puede mejorar ahí con temas de reacondicionamiento térmico, tal como lo plantea, ¿verdad?, el concurso y tal como lo planteaba Nicola, o el ejemplo que daba José Antonio de cómo se optimiza térmicamente un edificio público para hacer que no solamente los niveles de confort sean los adecuados, sino que también vaya reduciendo los costos
no solo de operación, sino que también de huella de carbono que ellos generan. Por otro lado, también es interesante lo que decía Nicolás de entender el stock construido vis-a-vis la evolución de la reglamentación térmica en Chile. ¿Por qué? Porque más o menos el stock construido hoy en día en Chile, un 54% se hizo antes del año 2000, cuando entró la primera normativa. Por lo tanto, tenemos ya que hacernos cargo de la mitad de la edificación chilena que no está cumpliendo con ningún estándar, o asumimos que no va a estar muy bien si es que, ¿verdad?, la sometemos a ensayo. Y por otro lado, que esta implementación de la reglamentación térmica ha sido, además, gradualmente. Y solamente tenemos un 20% desde el 2008 con reglamentación un poquito más exigente. Después hay otro tema que tiene que ver con los residuos de la construcción y la demolición. No estamos reutilizando bien los residuos. Estamos hablando de que emitimos en Chile del orden de 370 kilogramos por persona de residuos de construcción y demolición. Eso equivale a 6 Costanera Center al año, 6 torres. O, para hacerlo más dramático todavía, por cada 9 pisos que construyen la industria de la construcción en Chile, se genera un piso de basura que no se está recuperando. Y el 70% son de áridos, y solo el 6% se revaloriza, se recicla, se recupera, se reutiliza. Y ahí es muy importante porque estamos hablando de que hay mucho material y hay mucha edificación que puede tener una nueva vida si es que se le da el acondicionamiento necesario. Y aquí está el clásico problema de las externalidades negativas, de que probablemente reciclar materiales todavía no es tan eficiente económicamente respecto a botar los materiales. Y ahí claramente hay una oportunidad muy grande, porque estamos hablando que solamente, o sea, se podría recuperar entre un 16 y un 70% de los residuos de construcción y demolición si es que hubiese un plan de gestión adecuado. En cuanto al territorio, yo te diría que también hay oportunidades muy grandes. Tenemos que ver de qué manera, ya llevamos más de, si no me equivoco, claro, más de 25 años con esta idea de los desarrollos urbanos condicionados, de que si se va a expandir la ciudad, se cumpla con ciertas condiciones de urbanización, manejo de aguas, etcétera, pero todavía ha sido muy lenta la posibilidad de comenzar a planificar pensando en ciertas simbiosis urbanas. Me refiero a que la planta de tratamiento de aguas de un distrito o de un nuevo barrio pueda capturar el gas natural que se genere en el tratamiento para que eso pueda inyectarse a una red distrital de calefacción. O la idea o el concepto de waste to energy, o sea, que todo lo que no sea reciclable en el barrio o que no sea compostable pueda llevarse a ya sea un relleno sanitario, donde eventualmente puede generar, digamos, por descomposición biogás, o eventualmente incinerarse con incineradores de alta calidad, tal como están en Escandinavia, y generar agua caliente, energía eléctrica y calefacción distrital. Esta idea de simbiosis entre sistemas urbanos y, por otro lado, la idea del waste to energy no la hemos implementado todavía en nuestras ciudades y en nuestros barrios. Y finalmente, tal como planteaba Nicolás, también acá hay temas a veces que no tienen que ver con la construcción solamente, sino que también con los aspectos más normativos, regulatorios, y cómo asumimos las nuevas tecnologías. Recuerden ustedes la tremenda polémica que tuvimos hace un tiempo atrás cuando se quiso implementar el net metering y los medidores inteligentes. Y que finalmente quién pagaba por esos medidores inteligentes o no. Si uno sale de esa polémica y ve el potencial que tienen los medidores inteligentes asociados a un plan de reacondicionamiento térmico del stock habitacional, por ejemplo, que tenemos en barrios populares donde las condiciones de contaminación intradomiciliaria, enfermedades broncopulmonares o cardíacas por problemas de temperaturas muy altas en verano, muy bajas en invierno en esos hogares, uno perfectamente a través de esas nuevas tecnologías de medidores inteligentes podría, por ejemplo, subsidiar la oferta y que a cada familia, imagínate en un plan en que
aplicando el 3PF, como dice la Nico, o aplicando además nuevos subsidios para envolvente y además subsidiándole el consumo con una cuota mensual al hogar directo donde vive la señora Juana de energía eléctrica, ojalá para que vayamos descarbonizando nuestros hogares, podría ser mucho más fácil y mucho más rápido hacer este salto hacia una energía más equitativa. Nosotros con la Nicola estamos participando ahora en la comisión que está actualizando la nueva política energética. Hemos detectado que tenemos que generar más conexiones entre la política energética, la política nacional de desarrollo urbano y, por otro lado, otro tipo de comisiones tan relevantes como la Comisión para la Inversión y la Reactivación Económica post-COVID. Pero yo creo que más que quedarnos en los problemas, yo creo que aquí hay oportunidades enormes de sinergia dada la urgencia que está teniendo este tema. Entonces, para concluir un poco en el contexto del concurso Proyectar a Conciencia, yo creo que tenemos grandes oportunidades, primero en la formación de capital humano para la construcción sustentable, y aquí tenemos que seguir promoviendo este tipo de concursos, este tipo de diálogos, incorporar a los centros de investigación y a las oficinas y también a los centros de estudio en generar capital humano. Por otro lado, la pronta entrada en vigencia de la Ley de Eficiencia Energética claramente es una tremenda oportunidad, y tú ya lo comentaste, Nico. Y lo otro es que financiamiento va a haber, porque están surgiendo cada vez con más fuerza los fondos de inversión en impacto. Grandes bancas de inversiones como BlackRock ya están diciendo que van a castigar a aquellos que no están comprometidos, digamos, con temas de cambio climático, y va a haber muchos fondos accesibles si es que sabemos armar bien las propuestas para poder acceder a esos fondos. Y por otro lado está esta idea de comprometer que la reactivación económica post-COVID tenga un sello en sostenibilidad. Si bien estos primeros años se van a ir a los proyectos que ya están listos para ejecutar, este es un plan que va a durar por lo menos hasta el 2023, y ahí podemos impulsar fuertemente temas como el reacondicionamiento térmico, que es muy difícil de implementar, o sea, pero no es muy fácil de implementar además en términos de los proyectos. Luego tenemos también el acuerdo de producción limpia, que puede, ¿verdad?, permitir implementar también una serie de recomendaciones. Y por último, ir viendo cómo vamos promoviendo también mayores espacios para la construcción industrializada, dado además la urgencia del tema, particularmente la crisis de vivienda que quedó en evidencia con el coronavirus. Entonces yo creo que ya hemos aprendido como país la relevancia del tema, el impacto, y creo que ahora además hay una oportunidad que está en la urgencia. Por otro lado, creo que la gran dificultad está en que nuestra industria de la construcción todavía es muy conservadora, pero ya está consciente de que hay que innovar, y en ese sentido hay que celebrar lo que está haciendo la Cámara, lo que está haciendo la CDT, etcétera. Y tenemos que ver cómo generar vinculación entre los distintos actores de la industria, no solo en el tema de eficiencia energética, pero por otro lado está el pacto de los plásticos, por otro lado hay otra serie de plataformas institucionales donde se puede ir colaborando. Y lo otro es que tenemos que pasar no solo a nuevos estándares, tal como contaba la Nico, sino que también buscar nuevas métricas de medición. Y yo creo que aquí tenemos que probablemente empezar a probar con el Inclusive Wealth Index, por ejemplo, que te está midiendo ya no solo el nivel de crecimiento económico o crecimiento de la economía, sino que también en los niveles per cápita de bienestar. Y en ese sentido, probablemente vamos a poder efectivamente hacernos cargo de esta oportunidad histórica que tenemos dentro de todas las deliberaciones y discusiones que vamos a tener en la agenda en nuestro país, porque esto además va directo a una agenda urgente, y es cómo vamos a resolver el tremendo déficit habitacional que tenemos, y déficit además de servicios públicos y bienes públicos, no solo con nueva construcción, sino que, tal como mostraba José Antonio, también con reacondicionamiento de ese stock existente. Muchísimas gracias, Pablo. Tocaste tantos ejes distintos que prefiero darle la palabra a Nicola o José Antonio si quieren generar un ping-pong entre ustedes, o dejamos las preguntas abiertas como para pensarlo más adelante, pero ya que estamos reunidos, ¿por qué no nos generar un ida y vuelta? Démonos unos minutitos, feliz. Sí. Antonio levanta la mano, yo también después. Dale, Antonio, primero.
Muchas gracias Pablo por tu reflexión muy interesante. Me quería amarrar de lo que tú comentabas, por algo que una ansiedad que uno tiene, que a mí me gustaría, no sé, dentro de los próximos 2 o 3 años, ver la inauguración de la primera, no la primera, pero la primera de los tiempos modernos, que es la Federación Distrital de Chile. Porque es un tema que hemos visto muchas administraciones y lo hemos escuchado, pero no lo hemos visto. Y esto ya se ha hecho en Chile. Las Torres San Borja son una calefacción distrital y hoy día, no sé por qué, estamos trabados en que, no sé, cruces de calle y cosas así. En San Borja se hizo el año 70, 60, 70 y funciona perfecto. Funciona perfecto, bueno, tiene sus matices, pero ahora una empresa toma la administración, pero funciona súper bien. Incluso ellos extraen su propia agua de pozo, de terreno, de napa, etcétera. ¿Cuánto nos falta para que en las ciudades como Temuco, las ciudades como Coyhaique, Valdivia, Osorno, hagamos lo mismo? Y es la solución para que salgamos de Además que tienen la este escala adecuada problema. para hacer, porque es difícil pensar Exacto, en una gran metrópoli, pero ciudades intermedias es mucho más fácil. absolutamente. Y me encantaría, como tú mencionaste, de cómo se junta la planificación con otras ramas de el waste to energy, la energía residual, etcétera. Eso sería fantástico que lo viésemos en Chile pronto. Sí, soluciones integrales. Yo creo que yo quería tomar también el punto que también enfatizó Pablo un poquito en lo que dijo, el tema de la innovación. Y yo creo, Pablo, no sé, siento que los programas, el programa 3PF está bien, pero son soluciones finalmente orientadas a como preservando de cierta forma también un status quo, porque si no invertimos en nuevas soluciones, como lo hicieron ahí en el caso de Holanda o en el caso de Alemania, de decir, a ver, sabemos que es un tremendo desafío, tenemos un tremendo stock que tiene que ser renovado, y eso no lo puede hacer cada constructora o cada propietario con un pequeño apoyo estatal a cada uno a nivel individual, sino tenemos que buscar grandes soluciones que son optimizadas, que hacen uso de toda la nueva tecnología digital, que hacen uso de la prefabricación. Esto no se puede hacer a nivel de soluciones individuales y ahí yo creo que es como un llamado a que haya más colaboración, que haya programa Corfo. Tenemos un centro tecnológico de la construcción, ahora CETEC, que es maravilloso. Usémoslo, pongamos realmente más recursos a encontrar soluciones grandes, públicas, privadas, con la Cámara, con las empresas constructoras, para enfrentarlo. Nosotros lanzamos recién un concurso en el marco de este programa de inclusión energética, Desafío de Inclusión Energética se llamaba, y se podían presentar cualquier soluciones tecnológicas. Muy divertido, por 3 millones de pesos, nada, se presentaron como 50 proyectos nos llegaron, muy interesantes, queríamos financiar mucho más, pero teníamos fondos solamente para 3, y llegaron muchos proyectos en el tema térmico, de aislamiento térmico y de reacondicionamiento. Fue como un concurso, Nicolás, el primo chico de lo que ustedes están haciendo. Pero ahí se vio, mira, soluciones en base a aislamiento con lana, que ya se está haciendo en Coyhaique y que hay emprendimientos nuevos en ese sentido. Aislamiento con otros materiales reciclados, con hasta textiles, ropa. Aislamiento en base a las cenizas de la termoeléctrica en
bueno, de las últimas que vamos a tener en estos años, pero para una solución de transición, de al menos en estos años, de aprovechar la economía circular y hacer aislamiento térmico de estas cenizas que se generan, que sí o sí se están generando desde ya, hay mucho emprendimiento, mucha innovación, muchos innovadores que están ahí, que quieren hacer cosas, pero que necesitamos poner un poquito más de financiamiento para esto y gatillaríamos grandes cambios, yo creo. Sería muy bonito. Sí, yo creo que ahí el cambio de paradigma tiene que ir a dejar de ver y buscar solo soluciones individuales y particulares que las necesitamos, porque la propiedad está fragmentada. O sea, yo creo que si vemos el vaso medio lleno, o sea, Chile ha logrado, ¿verdad?, movilizar a que millones de familias logren tener acceso a una vivienda, se convierten en propietarios, pero después donde viene el tema de, sobre todo los condominios sociales, ¿verdad?, ¿cómo intervienes tú para hacer mejoras en ese bloque? Cuando cada uno es propietario y la antigua propietaria ya murió, vendió, arrendó, no sabemos qué, haya llegado, etcétera. Y ahí es donde hay que buscar estas soluciones más colectivas, como dice Nico, perdón, o Nicolás. Y donde también yo creo que el rol de empresas, ¿verdad?, como esto, el rol de la Cámara o el rol de instituciones, ¿verdad?, como EBP es clave, porque, por ejemplo, tenemos un stock de blocks, de conjuntos habitacionales o condominios sociales gigantescos. Estamos hablando que solo en Bajos de Mena son más de 150.000 familias. Que sabemos que ese stock edificado además tiene muy malas condiciones de acondicionamiento térmico, porque son las famosas casas plásticas, que algunas hasta las demolieron, ¿verdad?, en el volcán 1 y 2. Porque se humedecieron en la primera lluvia. Y ahí es donde uno dice, bueno, existe por ejemplo un grupo en la Facultad de Arquitectura de la Católica que se llama Chile Plus, o Plus Chile, que está desarrollando, ¿verdad?, unas propuestas de exoesqueletos estructurales que permitan que en vez de que las familias sigan ampliando con estas ampliaciones como tumores que salen para afuera, genere un soporte para que las viviendas puedan ampliarse, pero ese soporte además tiene un envolvente que hace que la inflación sea solo interior y por lo tanto las familias gastan menos, no requieren, ¿verdad? Y por otro lado también van acondicionando los espacios comunes de esos conjuntos habitacionales para poder limpiarlos y hacerlos más accesibles para que tengan espacios también comunes. Y ellos han avanzado en distintos prototipos, pero por otro lado tenemos el Ministerio de Vivienda con la gerencia de regeneración urbana, donde está el programa de recuperación de condominios sociales, donde está el programa Quiero mi barrio, etcétera, que a veces uno dice que ganas que se junten, que colaboren, que cooperen, que hagan un piloto. Yo creo que aquí la única manera de poder avanzar va a ser pilotando y haciendo pilotos, proyectos, y yo creo que ahí es donde probablemente podríamos buscar un quick win, un triunfo pequeño. O sea, si nosotros nos articulamos, los que estamos conversando ahora, más los que están viendo el programa, junto con la Cámara, y logramos hacer un fit para que se haga un piloto de reacondicionamiento así como son las escuelas públicas para el concurso, se busque también algún conjunto de block tipo de vivienda y ver efectivamente, digamos, los pros y los cons, los costos que significaría ello, cómo acarreamos esos subsidios del 3PF, todos estos subsidios individuales y los llevamos a un colectivo, además traemos plata de otro fondo. Yo creo que eventualmente vamos a poder avanzar más fuertemente en esta idea de tener pequeñas mini torres de tajamar, José Antonio, mientras esperamos y ahí es donde viene el otro drive, que yo creo que cada vez más las empresas de energía se están acercando a los desarrolladores inmobiliarios con soluciones más innovadoras. He sido testigo de ver que empresas que antes simplemente eran distribuidores de energía, ahora presentan soluciones, que además no son soluciones de energía, sino que además son soluciones integrales también de data, de seguridad. Se está empezando a fusionar, digamos, el tema de las smart cities en una cierta oferta hacia el sector privado inmobiliario, que en algún momento yo espero que aparezca algún desarrollo
nuevo, digamos, que incorpore estas ideas de redes de calefacción distrital, etcétera. Ahora, ojalá que no sea solo barrios exclusivos para altos ingresos, sino que ojalá que también vaya fuertemente esto asociado también a proyectos de integración, que es el otro desafío. ¿Cuánta cosa por hacer? Yo por lo pronto estoy muy agradecido, muy contento de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. La ayuda de la academia, tanto EDP como Pablo en aquella época cuando pasamos del primer concurso al segundo y tomamos el 3PF como tema, es lo que da el feedback necesario para que el concurso siga creciendo. Pero una empresa que su giro está muy alejado de un concurso, lo haga a pesar de ser una empresa que no pertenece a ningún gremio. O sea, tenemos los gremios del acero, de la madera, que vienen décadas haciendo estos concursos, pero nosotros tenemos un equipo de gestión pequeño. Entonces, este tipo de cooperaciones son clave. Y siendo ustedes los que están hace décadas investigando y gestionando todos estos temas complejos, nosotros vamos a estar siempre más que disponibles a escuchar cuáles son las directrices que ustedes piensan que son las necesarias para empezar a coordinar estas cosas. Y la verdad que un concurso un poco más complejo para empezar a hacer mini tajamares me parece súper interesante. Sí. Ahora, yo creo que el foco de este año es clave, o sea, y además pensando en que la escuela va a ser la base sobre la cual vamos a levantarnos después del coronavirus, o sea, un año y probablemente más, sin clases presenciales, la importancia que van a tener las aulas para todo ese capital humano que se tiene que formar para el futuro es clave, y qué mejor momento para repensar también cómo reacondicionar las escuelas, cómo tienen que ser las escuelas del futuro y las del pasado, cómo las vamos a readaptar. Yo creo que probablemente hace mucho más interesante y relevante también el concurso este año. Buenísimo. Muchas gracias a todos por brindarnos su tiempo en su agenda tan repleta. Muchas gracias por compartir sus experiencias, su conocimiento. Yo por lo pronto me voy con un montón de ítems acá anotados en el librito, que ojalá podamos ir desarrollándolos a futuro. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y cuídense mucho. Bueno, verte, Pablo, Antonio, muchas gracias. Chao. Saludos, que estén muy bien. Chao.